los mensajes. Esta mañana, bueno, siguiendo los estudios de lo que son los yo soy, vamos a meditar en un versículo que ya lo tenemos grabado, creo nosotros, no solo porque lo conocemos, sino porque justamente está al frente. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y hemos venido estudiando algunos yo soy. Hoy vamos a ver a Cristo como el camino. Yo soy el camino. Entonces, vamos a ver, hermanos, luego voy a pasar al texto y meditemos un poquito en esta palabra. Yo soy el camino. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana una vez más. Gracias por permitirnos estar reunidos, tanto en la parte presencial y en lo virtual, Señor, con el deseo de tener la comunión primeramente contigo a través de la cena y también con nuestros hermanos y también, Señor, en lo que son los estudios y el mensaje de la mañana. Pedimos tu dirección, danos entendimiento, Señor, a nuestra mente y al corazón para poder también grabar parte del mensaje, Señor, en nuestras vidas. Agradecemos por tu palabra, agradecemos por tus palabras, Señor, y agradecemos esta mañana ya desde este momento, porque tú eres el único camino por el cual nos podemos conducir al Padre. Gracias, Señor Jesús. Lo dejamos en tus manos, Señor. Amén. Bien, hermanos, ¿alguna vez, si se han puesto a conversar con algunas personas que filosofan mucho, que piensan mucho las cosas, incluso hay una corriente filosófica que habla acerca de unas preguntas y respuestas, lo que llaman las preguntas existenciales, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez este tema. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? El porqué de las cosas. Y le dan tantas vueltas y piensan y repiensan en estas cosas, buscando una respuesta que Dios ya nos las ha dado y nos la ha dejado en su palabra. ¿Y por qué hago esta breve introducción acerca de las preguntas existenciales? Porque hay una pregunta que se relaciona mucho con el tema y que es, ¿a dónde voy? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿No? Y ese a dónde voy justamente tiene que ver con el camino que debemos seguir. Y hablando de caminos, si me ayudas, Joseph, con la siguiente imagen, encontré un dato curioso. ¿Quién sabe, alguno de ustedes han escuchado estas dos frases que he puesto tanto arriba y en la parte inferior? La primera frase, a veces común y que muchas personas lo emplean, dicen, todos los caminos conducen a Roma. No sé si alguna vez han escuchado esta frase. Todos los caminos conducen a Roma. Y otra frase de, bueno, un cantante dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dos frases aparentemente opuestas. Si miramos la imagen, hermanos, esto es interesante. Dice que el Imperio Romano construyó alrededor de 85,000 kilómetros de caminos. Y si ven ese mapita, todo lo que está en rojo, todos son caminos romanos, ¿no? O sea, ellos iban creciendo y su forma de asegurar era construir caminos. Y esto es interesante. Todos los caminos conducen a Roma porque de una u otra forma, por donde se iban, llegaban a Roma. Entonces, muchas personas hoy en día utilizan esa frase para decir que todos los caminos conducen a Dios, que todas las religiones te pueden llevar a Dios. Si al final es lo mismo. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Todas las religiones conducen a Dios? ¿Todas las religiones conducen al Padre? Dicen esto, ¿no? Cristianismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el budismo. Incluso hay una corriente más en una religión grande que no había escuchado, que es el sintoísmo. El sintoísmo se presenta mucho en Japón. Ellos creen en muchos dioses y basan sus costumbres en las ofrendas y en los sacrificios a ellos en la disciplina, ¿no? Esta religión está muy presente allá. Dice que el 80% de japoneses son sintoístas, o sea, que adoran a varios dioses. Y por eso dicen todas las religiones conducen a Dios. Pero mi pregunta nuevamente es, ¿será cierto esto? A la luz de la Biblia y según nuestro texto base que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Creemos en realidad esto, hermanos? Otras frases que dicen, no, lo importante es portarse bien y en el cielo ya Diosito dirá.
Son frases muy comunes que escuchamos hoy en día y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces pueden salir de nosotros mismos. Cuando no tenemos las cosas claras, podemos estar cayendo en esto. Otra frase común también que dicen, ¿no? Los cristianos, ¿qué nos dicen a nosotros? Somos muy fijones, nos dicen, somos muy criticones, se creen santos. Si al final todos somos iguales. Si al final todos somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que estar fijándonos en una u otra cosa? Mentira, hermanos. Ninguna religión que dice aquí trae salvación. La salvación se encuentra en una relación personal con Cristo. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Él es el único camino. Entonces, hermanos, bajo esta introducción, ¿por qué quería hacer esto, no? Porque escuchamos mucho en la actualidad, en nuestro tiempo, con las personas que conversamos, creen, y a veces muchos también que llegan a la iglesia, creen que cualquier religión, cualquier camino, cualquier iglesia los va a llevar al cielo, los va a llevar al Padre. Pero no es así. A la luz de la Biblia, solamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a estudiar solamente el camino. La verdad y la vida, tenemos 2 estudios más en los siguientes domingos que nuestros hermanos también nos van a compartir, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué es que Jesús expresa estas palabras. Quería primero entrar, hermanos, a lo que es el contexto. ¿Qué ocurría? Es un texto largo en realidad para nosotros entender, porque para llegar a comprender el por qué Cristo tuvo que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, tenía que haber un interrogante, una conversación, ¿no? Y en esta conversación que tiene Jesús en Juan, los versículos, capítulo 13 y 14, está hablando con sus discípulos. Y para esto habían ocurrido algunos acontecimientos importantes que están muy marcados. Y no sé si se noten un poquito las imágenes, ¿ya? Pero ¿qué ocurría aquí? Jesús ya se encontraba con sus discípulos luego de haber hecho el lavamiento de los pies. Primero, Cristo lava los pies, luego están en la última cena. En la última cena Jesús anuncia algunas cosas. Primero, su muerte. Ya estaba cerca la hora de su muerte. Luego, ¿qué pasa? Anuncia también que uno de ellos lo iba a entregar. Hablaba de Judas. Y luego también anuncia la negación de Pedro. Entonces, imagínense, hermanos, pongámonos un ratito en este contexto. Los discípulos con Jesús, y Jesús dice, voy a morir, uno de ustedes me va a traicionar, es más, tú, Pedro, me vas a negar. ¿Cómo estaría la mente de los discípulos en este momento? Todo turbada, todos preocupados por lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y qué son estas palabras? Y tal vez ellos no llegaban a entender por completo lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, hermanos, sigue yo, por favor, la otra. Hay 2 cosas que Jesús va a dejar ver en estos versículos que vamos a leer. Primero, hermanos, Él deja ver sus atributos con estas cosas. Si vemos en estas declaraciones que Jesús hace a sus discípulos, Él menciona primero su omnisciencia, sabía lo que iba a ocurrir. Segundo, deja ver que Él mismo es paz, porque a pesar de que estaba en la misma mesa con la persona que le iba a traicionar, Él estaba en paz. Y es más, le dicen, no, lo que tienes que hacer, ve y hazlo ahora. ¿Qué otra cosa? También vemos que Él iba a cumplir con su propósito. En la persona de Cristo vemos la omnisciencia, la paz, la voluntad de Dios, su amor, su misericordia y su gracia. ¿Por qué quiero resaltarle esto, hermanos? Porque hace no mucho hemos estudiado acerca de ¿qué? De los atributos de Dios. Entonces, los atributos de Dios que hemos estudiado nosotros, que le pertenecen a Dios, le pertenecen también a Cristo y están presentes en estas palabras. ¿Y saben qué ocurre? Cristo lo resume en 2 palabras. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Ahora vienen los temas que estamos estudiando. Yo soy. Este yo soy, como ya explicaban de repente nuestros hermanos en mensajes anteriores, es una declaración abierta y pública a los judíos de decir yo soy Dios. Porque ¿quién era el yo soy? Para entrar un poquito en contexto, ¿no? Siguiente, José, por favor. Esta expresión hace recordar a los judíos cuando Moisés se presenta, ¿no? Y cuando Moisés le dice a Dios, ¿y cómo me voy a presentar? ¿Quién me envía? Dios, ¿qué le dice? Les dirás, el yo soy te envía, porque yo soy el que soy. Es el nombre de Dios que toma en el Antiguo Testamento.
Y por lo tanto los judíos lo tenían muy presente. Nadie podía llamarse el yo soy. Y Cristo, con toda su autoridad, dice, yo soy. Es decir, los atributos de Dios que vemos mostrados en Cristo, por eso les decía, omnisciencia, su voluntad, su paz, su amor, su misericordia, todas estas cosas que Jesús expresa con sus discípulos, Él lo resume en Él, yo soy. Dos palabras, Él mismo es Dios. Entonces, Dios, yo soy, ahora dice, sí, el Dios soy, el camino. Siguiente, yo, por favor. Bien, hermanos, para entrar un poquito más ya a la conversación, no vamos a leer todo el texto porque les decía es un poco largo, por eso es que aquí he puesto parafraseando el texto y los versículos más importantes acerca de lo que habla Jesús con sus discípulos, ¿no? Si nos ubicamos en Juan, el capítulo 13 en adelante, por favor, quisiera que también, hermanos, en casa, al llegar a casa tenemos un poco de tiempo libre. Leamos tanto el capítulo 13 como el capítulo 14 para entender bien la conversación que tiene Jesús con sus discípulos y por qué es que vamos a llegar a esta expresión que dice Jesús, yo soy el camino. Juan capítulo 13, versículo 33 dice esto, ¿no? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y ahí hay un paréntesis, ¿no? Ahí es donde Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿no? Le dice, ¿tú vas a dar tu vida por mí? Antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces. Y Pedro se quedó atónito. Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo nos lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, para donde yo estoy, vosotros también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí es donde Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, en esta diapositiva, si ustedes ojalá se puedan notar, he resaltado en rojo lo que son las preguntas y las interrogantes que los discípulos y las respuestas que Jesús está haciendo, ¿no? Jesús empieza y dice, aún voy a estar con ustedes un poco de tiempo, pero a donde yo voy, ustedes no podrán ir. ¿A dónde? Dice, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, pero me seguirán después. Y ahí viene, ¿no? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? ¿A dónde va Jesús que los discípulos no podían seguirlo? Ellos pensaban humanamente en su cabeza que Jesús se refería a un lugar en específico en la tierra. Pero ¿qué pasaba? Que Jesús no estaba hablando de una forma terrenal, Jesús está hablando del cielo. Es por eso que también especifica, ¿no? Y ya versículos antes, por eso les decía que ojalá podamos revisar capítulo 13 y 14, dice que nos va a preparar moradas, ¿no? Si no hubiese sido así, yo no les hubiese dicho, dice Jesús, que voy a prepararles lugar. Y hace otra declaración, que va a volver y nos va a tomar para sí mismo una vez más. Y otra cosa, Jesús ya les dice, ustedes conocen ese camino, ustedes saben a dónde voy. Pero como digo, los discípulos, después de estas declaraciones de Jesús, confundidos, turbados, preocupados, y aún con una mente terrenal, bueno, claro, no tenían el Espíritu Santo aún en ese momento, ¿no? Pero estaba Dios mismo a su lado, estaba Cristo. Tomás salta y dice, no siempre Tomás, salta Tomás y dice, ¿cómo? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino? Jesús ahí responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, ¿tenemos claro el camino que debemos seguir? Meditemos en esto un ratito. O de repente nuestra mente está igual que los discípulos.
Estamos pensando en un lugar físico, en un lugar terrenal, a pesar de que ellos estaban con Cristo. Y ahora vamos a la pregunta existencial que muchos se hacen, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el propósito que tiene nuestra vida en este momento? Tenemos el deseo de seguir a Cristo sin importar que no sepamos el cómo ni el cuándo. Tenemos la promesa y tenemos la esperanza. ¿Sabemos cómo va a ser la segunda venida? ¿Sabemos cuándo va a ser? No tenemos claros los detalles, pero tenemos la seguridad de que va a ocurrir. Y esa es nuestra esperanza gloriosa, hermanos. Hermanos, amigos, creo que todos nos hemos hecho estas preguntas en algún momento de nuestras vidas. Y si es que en este momento tampoco nos las estamos haciendo. Pero no podemos entender a Cristo. Y este es el mensaje de la mañana tal vez. No vamos a entender a Cristo como el camino si es que primero no entendemos la cruz de Cristo. Para entender que Jesús es el camino, debemos primero mirar la cruz de Cristo, porque ese es el sacrificio que al final nos lleva a Cristo, ¿no? No vamos a entender, hermanos, esto, vamos a entender qué es la cruz. Y es por eso que mi tercer punto es tan necesario encontrar y seguir el camino, que es Jesucristo mismo. Jesús dijo, yo soy el camino. Ya nos dio esa salida. Ya sabemos a dónde vamos. ¿Cómo podemos llegar a conocerlo? ¿Cómo podemos llegar a buscarlo? ¿Habrá alguien, hermanos, que pueda llegar a Dios por sus propios méritos? ¿No? Porque es tan necesario encontrar y seguir este camino. Romanos 3, 11 y 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, no somos ni siquiera capaces por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, llegar a agradar y a buscar a Dios. Fue Dios mismo el que tuvo que buscarnos. Nuestra relación con el Padre estaba totalmente rota desde el momento que entró el pecado en el mundo. Y al romperse esta relación con el Padre, estamos separados de Él. Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros no buscamos a Dios, si estamos destituidos, si estamos separados, ¿cómo vamos a hacer para llegar nuevamente a esa comunión con Cristo, con el Padre? ¿Cómo vamos a hacer para llegar al cielo? Ahí entra este versículo clave. Yo soy el camino. Solamente Cristo es el camino para llegar al Padre. Entonces, hermanos, siguiente, Joseph, por favor. Tenemos una esperanza viva, un camino, el único que puede llevarnos a la reconciliación con Dios, que es Jesucristo, hombre. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? ¿Cómo es que Cristo es ese camino que nos va a llevar al Padre a la salvación? A través de su obra en la cruz. Él entregó su vida, hermanos, a causa y en favor nuestro, cargando la muerte en su propio cuerpo, entregándose a sí mismo. Romanos 5:8 dice esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esta es la importancia de entender y conocer el por qué debemos seguir a Cristo. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Estamos alejados de Dios. Nuestra comunión con Él se había roto a causa del pecado. Entonces, Él mismo tiene que dar la solución por amor a nosotros para decir, el camino a la salvación, el camino al Padre, soy yo. Expresado en su más grande amor en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, hermanos, si no hubiese vencido como hombre, si no hubiese resucitado el tercer día, ¿tendría sentido de que estuviéramos aquí esta mañana? La Biblia dice, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. El propósito que estamos aquí, hermanos, y el sentido de nuestra vida es Cristo, es únicamente Él. Cristo como el camino nos conduce al Padre, porque Él venció, resucitó y así nos ha dado una esperanza de resucitar junto a Él. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Romanos 10, del 9 al 10 dice esto, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, es una cadena en realidad. Entender que Jesús es el camino nos va a llevar a entregar nuestra vida a Él, agradecerle. Por eso decía, para entender a Jesús como el camino, hay que entender primero la cruz. Sin su obra en la cruz, no vamos a poder llegar a ningún lado. La cúspide es la cruz. Y hermanos, como último punto, tal vez como este cuarto punto, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo el camino? Ya lo conocemos, ya entendemos por qué Jesús dijo el camino, ya sabemos por qué es que tenemos que seguir este camino, porque de lo contrario iremos a perdición. ¿Estamos dispuestos a seguir el camino? Yo soy, Cristo Jesús nos está llamando a seguir ese camino, hermanos, a seguirlo él mismo. Y seguir este camino implican, he pensado, en 5 cosas. Seguir este camino implica reconocer. ¿Qué vamos a reconocer primero? Que somos pecadores y necesitamos de Cristo para salvación. En el siguiente, Joseph, por favor. ¿No? Reconocer que somos pecadores. Segundo, arrepentirse. Pero un arrepentimiento verdadero implica un cambio total, un giro de 180 grados. De 360 no, porque vuelves al mismo sitio. De 180. Arrepentirse es estar caminando hacia una dirección y voltearte e irte totalmente contrario. Tercero, entregarse, ¿no? Entregar nuestra vida a Cristo. Cuarto, cargar la cruz. Y quinto, vivir con la esperanza gloriosa. Hermanos y amigos, no sé en qué etapa estamos nosotros, porque hay muchas personas que reconocen que somos pecadores. Bueno, sí, soy malo, soy pecador, yo lo sé, yo lo acepto, pero no hay un siguiente paso de decir, quiero arrepentirme. Algunos han llegado ya al arrepentimiento y están tratando de acercarse a Cristo, pero si ese arrepentimiento no es de corazón, no es con entendimiento, no es con el corazón, no va a llegar a ningún lado, no va a haber un cambio de dirección. Entonces vamos meditando, no tanto hermanos, amigos que nos visitan en la parte presencial y virtual. ¿En qué parte estamos nosotros? Si es que estamos dispuestos a seguir el camino. ¿Ya hemos reconocido nuestro pecado? ¿Ya nos hemos arrepentido? Ahora toca entregar la vida a Cristo. Y como decía Romanos 10, ¿no? Nuestra vida debe ser entregada a Cristo, es decir, vivir agradando en cada cosa que hagamos durante el resto de nuestras vidas. ¿Y cuándo inicia este camino? O sea, lo posterior de reconocer, de arrepentirse, es el paso de obediencia, ¿no? Ahí empieza la vida cristiana también. Porque si yo ya reconocí, ya me arrepentí y no quiero bautizarme, ¿habrá un compromiso real? ¿Habrá un arrepentimiento real? ¿Por qué alargamos tanto este paso de obediencia? Piensen algunos amigos que de repente ya nos visitan constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está frenando a dar ese paso? Y el cuarto, ¿no? Después de entregar nuestra vida a Cristo, ¿qué ocurre? Cargar la cruz. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y cargue su cruz, ¿no? Entonces, el cargar la cruz, hermanos, ya es parte de la vida cristiana diaria. El cargar la cruz lo vamos a hacer hasta que el Señor nos diga, hasta aquí nomás, ven a mi presencia. El cargar la cruz implica, hermanos, sacrificio. El cargar la cruz implica entregarnos por completo. Vivir con valentía, porque es para valientes. Ser cristiano no es para cobardes. Y si no, dígame, hermanos, ¿quién de nosotros no hemos sufrido en algún momento de repente, no persecución, pero sí injurias, sí menosprecios, sí insultos, incluso de la familia, de los amigos más cercanos a los que considerábamos y amábamos? Eso es ser cristiano, por eso es vivir con valentía, por eso es vivir agradando a Dios con fe, con amor, con paciencia, con bondad. Recuerden lo que implica también el fruto del Espíritu. Y con esfuerzo en todas las situaciones que se puedan presentar, hermanos. Pero ¿saben qué también es vivir cargando la cruz?
Cargar la cruz implica enfrentarse al mundo y a las tentaciones. Pero más allá de que enfrentarse al mundo, también implica conocerse a uno mismo y vencer esa naturaleza pecadora que aún tenemos con nosotros, esa concupiscencia que aún vive en nuestro cuerpo terrenal. Entonces, ahora sí ya entramos a nosotros, los cristianos que de repente ya hemos dado el paso de obediencia, que ya estamos en la iglesia, que ya estamos sirviendo, carguemos la cruz todos los días. Y por último, hermanos, en paralelo a cargar la cruz, dice, vivir con la esperanza gloriosa. Porque una cosa es cargar la cruz y enfrentarse. Ay, hermano, es que tengo muchos problemas, muchas dificultades, tristes, desanimados todos los días. Hermanos, seguir el camino de Jesús es vivir con una esperanza gloriosa. ¿Por qué? Porque ¿a dónde nos va a llevar este camino? ¿A dónde nos conduce Cristo? Al Padre, a la salvación, a la vida eterna. Entonces, no es un hecho glorioso y que nos produzca en nosotros gozo, alegría, pensar que es difícil este camino, sí, pero está lleno también de muchas bendiciones, de mucha alegría y de mucho gozo. Porque ¿en dónde estamos pensando nosotros, hermanos? ¿En el camino mismo o en el fin del camino a que nos va a llevar Cristo? Nuestra esperanza, ¿dónde está puesta? ¿Mañana pasado? ¿De aquí a 2, 3 años? ¿En mi trabajo, en mis estudios, en mi familia? ¿O mi esperanza está puesta en el cielo? ¿Qué es lo que dijo Jesús en su conversación con los discípulos? Voy a prepararles moradas. Los discípulos y nosotros ya sabemos a dónde iba Cristo. Iba a ir al Padre, iba a ir al cielo. Dice, yo soy el camino que los va a llevar al cielo. Yo soy el camino que los va a llevar a esa vida eterna. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, pensemos, y yo creo que nuestra vida también va a cambiar a raíz de que entendamos que ser cristianos, sí, demanda mucho sacrificio, mucha fe, pero también entender que es de mucho gozo, mucha alegría, una esperanza viva, una esperanza gloriosa. El cristiano que piensa en el cielo es agradecido. El cristiano que piensa en el cielo va a vivir contento. A pesar de las dificultades, a pesar de la tribulación, a pesar de la enfermedad, a pesar del problema económico, claro, no somos locos para vivir riendo, ¿no? Pero encontramos ese gozo en medio de la dificultad. Porque Jesús es el camino y es el que nos va a llevar a la vida eterna. Para terminar, hermanos, quisiera meditar en esto, ¿no? Es una imagen que me gustó. Jesucristo es el único Salvador, el único camino al Padre. Juan 14, 16. Hay 2 versículos que lo acompañan muy relacionados con ellos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos, ¿por qué me gustó esta imagen? Porque no solamente es un camino, el camino es Cristo reflejado en la cruz. Si nosotros no vamos primero a la cruz de Cristo, reconociendo, arrepintiéndonos, entregándonos y viviendo, agradando a Cristo, no hemos entendido el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie llega al Padre sino por mí. Amigos que nos visitan de repente y están pensando o ya nos acompañan por algún tiempo. El camino está delante de nosotros. Yo los invito a que puedan conversar con la persona que les envió el link, que los invitó a la reunión, que puedan tener preguntas, puedan acercarse a él. ¿Cómo llego al Padre a través de Cristo? Que puedan experimentar un poquito más de la cruz. Y nosotros, hermanos, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Puedes regresar, Joseph, una, por favor? Meditemos estos 5 puntos, hermanos y amigos. ¿En qué etapa nos encontraremos? De repente algunos, como decía, nos hemos entregado, pero no estamos cargando la cruz. De repente algunos estamos cargando la cruz, pero no estamos viviendo con la esperanza gloriosa. Entender el camino que es Cristo Jesús nos va a llevar a vivir con gozo, con esperanza, cargando esa cruz. Porque Él ya lo hizo todo. Cristo en la cruz lo hizo todo para nosotros.
Tenemos el camino directo al Padre. ¿Qué hay que hacer? Aferrarnos a ese camino. Hermanos, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque dice que hay muchos caminos que llevan a destrucción. No nos descuidemos. Tengamos presente siempre esa meta, que un día vamos a llegar al cielo, que vamos a tener esta esperanza gloriosa, ese futuro donde no habrá muerte, donde no habrá tristeza. Si pensamos en el cielo, vamos a vivir gozosos. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? A través del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Agradezcamos a Cristo por ser ese camino. Agradezcamos a Cristo porque fue en la cruz donde nos dejó todo listo. Oremos, hermanos, para agradecer también por su palabra. Señor Jesús, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por esas palabras que tú nos dejaste para enseñanza a nosotros. Y gracias por declararte y ser para nosotros ese camino, Señor, que nos conduce al Padre. Ahora ya conocemos el camino. Ahora ya sabemos que eres tú ese camino que debemos seguir. Y para seguirte, Señor, queremos entregar nuestra vida a ti. Queremos vivir agradecidos, confiando, Señor, cargando nuestra cruz, pero sobre todo sintiendo ese gozo, esa esperanza viva que un día se va a completar, Señor. No sabemos cómo ni cuándo. No tenemos los detalles exactos de tu venida, pero sí sabemos, Señor, por fe, que lo vamos a tener. Y estas preguntas que pueden ir rondando nuestra mente,